Cada año, miles de personas se unen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocida como la Iglesia Mormona o la Iglesia Sud. Sin embargo, cada año miles de miembros también renuncian a la Iglesia o se vuelven inactivos después de averiguar la información inquietante acerca de su Iglesia y sus fundamentos históricos. La Iglesia Mormona no informa a los prospectivos miembros sobre los difíciles aspectos religiosos de su historia. La gran mayoría de los miembros, incluyendo a los obispos y presidentes de estaca, son completamente inconscientes de 10 temas importantes que arrojan graves dudas sobre la afirmación de ser la única iglesia verdadera. Los misioneros mormones presentan la historia de José Smith, fundador de la iglesia, como un relato histórico y plausible, y basado únicamente en la información proporcionada por la iglesia. Aceptar la historia de José Smith sí requiere una gran cantidad de fe, pero aún así es creíble. Sin embargo, si los miembros de la Iglesia averiguan los detalles completos y precisos de los orígenes de la Iglesia, se hace muy evidente que la Iglesia no es lo que pretende ser, puestos los numerosos problemas insuperables. Las fuentes de información que utilizan los críticos pueden verificarse fácilmente utilizando estos recursos amigables a la Iglesia. Miembros Sud y líderes de las iglesias locales no son conscientes del encubrimiento masivo de la historia de la iglesia. La razón es que sus miembros son advertidos a usar solamente los recursos aprobados por la iglesia como información confiable sobre ella. La iglesia desinfecta los relatos históricos reales para que parezcan ser mucho más creíbles a lo que realmente son. Le presentamos 10 de los problemas históricos más importantes que socavan la Iglesia Sud y que la mayoría de los santos de los últimos días no conocen. Los detalles se encuentran fácilmente a través de Internet y hay información más completa en mormonesparajesus.com. Aquí pues es una breve introducción a estos 10 temas. Uno de los asuntos más dañinos a la Iglesia mormona es la escritura conocida como el Libro de Abraham. A diferencia del Libro de Mormón, que José Smith afirmó traducir de las planchas de oro, que luego fueron quitadas de la tierra por un ángel, el Libro de Abraham fue traducido por Smith de papiro egipcio. Smith mostraba con orgullo los papiros a varios visitantes, por lo que cualquiera podía ver este antiguo manuscrito que se tradujo a la escritura. Cuando el Libro de Abraham fue traducido por José Smith en la primera mitad del siglo XIX, nadie en Norteamérica podía descifrar el egipcio. Así que José Smith pudo decir que los jeroglíficos significaban cualquier cosa y nadie podría refutarlo. Después que los eruditos descifraron la piedra de Rosetta y la lengua egipcia, pudieron examinar el Libro de Abraham para ver si José tenía razón. Los papiros originales se creían perdidos en el gran incendio de Chicago de 1871. Sin embargo, copias de los 3 facsímiles se encuentran en cada copia del Libro de Abraham. José Smith dijo que el primer facsímil representa un sacerdote pagano intentando sacrificar al profeta Abraham en un altar. Sin embargo, los egiptólogos que han examinado los facsímiles dicen que estos son documentos funerarios egipcios comúnmente conocidos como el permiso de respiración de Horus, y que no tienen absolutamente nada que ver con Abraham. La traducción de José identificó caracteres específicos en los 3 facsímiles. Sin embargo, los egiptólogos afirman que José no tradujo nada bien. Al parecer, inventó su propia traducción porque no podía descifrar los caracteres egipcios. En 1912 se pidieron a 8 egiptólogos examinar los facsímiles y traducciones de José Smith. Todos afirmaron de forma independiente que las traducciones de los facsímiles de José eran puros disparates. Esto impulsó al periódico New York Times a publicar un artículo donde confirmaba al profeta mormón como un fraude. En 1966, uno de los facsímiles y gran parte de los papiros faltantes se encontraron en el Museo Metropolitano de Nueva York y fueron regalados a la iglesia un año más tarde. Los papiros fueron juntados originalmente con los facsímiles. Estos papiros también fueron examinados por egiptólogos y se encontró de nuevo que eran documentos funerarios egipcios comunes acerca de una persona llamada Horus y no tenían nada que ver con el Abraham del Antiguo Testamento. La Iglesia siempre ha tenido en su posesión documentos comúnmente conocidos como el alfabeto y la gramática egipcia, escritos por José Smith. Pocos miembros saben de estos. Los documentos ilustran el método de José para descifrar la lengua egipcia. Smith había documentado sus instrucciones detalladas sobre la forma de traducir la lengua egipcia.
El alfabeto y la gramática egipcia muestra varios jeroglíficos egipcios con la traducción del libro de Abraham al lado, tal y como se ven en las escrituras Sud. Cuando los papiros fueron redescubiertos en 1966, se encontraron los mismos símbolos jeroglíficos exactos en la misma secuencia en el papiro como en los documentos del alfabeto y la gramática egipcia. Esto confirma que el origen de la escritura del libro de Abraham son los papiros ahora en poder de la Iglesia. Recuerde que los egiptólogos dicen que la traducción de Smith de los papiros es pura invención y no tiene nada que ver con Abraham. También hay problemas con el contenido del libro de Abraham. Smith extendió extrañas teorías de la astronomía sobre cómo nuestro Sol refleja la luz de la otra estrella en lugar de por la fusión nuclear como entendemos hoy en día. Hay varios ejemplos de anacronismos en el libro de Abraham. El libro menciona a los caldeos que no existían hasta muchos siglos después de que Abraham vivió. Smith también utiliza incorrectamente palabras como Egiptos y Faraón. La historia de la Iglesia Sud realmente comienza con la primera visión de José Smith. Dicen que ocurrió en 1820 cuando José vio al padre e hijo. En la visión ellos se aparecieron a José a los 14 años de edad y le dijeron que no se uniera a ninguna de las iglesias cristianas, porque eran todas malas, y que él restaurara la iglesia verdadera de Cristo. José dijo después que había sido perseguido por decirle a la gente que había tenido tal visión. Sin embargo, simplemente no hay evidencia de que José le contara a nadie acerca de la visión hasta muchos años después, y no fue hasta después de la publicación del Libro de Mormón. No hay reportes en los periódicos, por los vecinos, los predicadores o incluso por los mismos miembros de la familia de José. Al contrario, hay mucha evidencia que indica que la primera visión en realidad nunca sucedió y que se agregó más tarde para reforzar la autoridad de Smith. Especialmente preocupante es que la primera visión no se menciona ni en la historia oficial de la Iglesia, escrito en 1835 por Oliverio Cowdery y José Smith, ni tampoco aparece en la versión original de la biografía de José Smith, escrito por la propia madre de él, Lucy Mack Smith. Hay un desafío en el Internet hecho por Barbara Cale desde hace mucho tiempo. Este desafío consiste en recompensar con $2,000 a aquel que pueda demostrar documentación que existía antes de 1835, 15 años después de la reclamada primera visión, donde indicara que como adolescente, José Smith afirma ver a Dios y Jesús como seres separados, y que le dijeron que no se uniera a ninguna de las iglesias existentes. Tenga en cuenta que no está pidiendo prueba de que la primera visión realmente ocurrió, solo que José Smith afirmara que sucedió. El reto queda sin respuesta año tras año. Hay varios relatos diferentes de la primera visión con diferencias significativas. Un relato dice que hubo 2 seres, otro indica que era solamente el Señor. Otros relatos de Smith dicen que hubo muchos ángeles y otras un ángel. El relato más antiguo, escrito en la propia letra de José en su diario, se limita a describir al Señor, sin mención de Dios el Padre e Hijo, como personas separadas. José también cambió su edad y circunstancias entre estos distintos relatos. Cuando José Smith publicó el Libro de Mormón en 1830, sus creencias acerca de Dios fueron similares a las aceptadas por los ministros cristianos de su época. Aunque José creía que había un solo Dios cuando tradujo las planchas de oro, más tarde se llegó a la conclusión de que había dos dioses, y más tarde que había muchos dioses. Evidencia de la opinión de José Smith sobre la Trinidad se encuentra en la primera edición del Libro de Mormón, que originalmente refirió a Jesús como Dios y luego fue alterado para decir Hijo de Dios. José también cambió varios pasajes para hacer su versión inspirada de la Biblia. La edición de José Smith identifica que el Padre e Hijo son el mismo Dios. Por ejemplo, revisamos Lucas capítulo 10, versículo 22, para mostrar la enseñanza que nadie sabe que el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo, sino aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esto contradice su última enseñanza y la doctrina mormona actual de que el Padre y el Hijo son seres distintos. Hay otras inconsistencias en la historia de la primera visión. Smith afirmó que la pregunta que le llevó a buscar al Señor en oración fue la atmósfera de avivamiento en el estado de Nueva York,
que siempre mencionan en relación con la primera visión. Sin embargo, no hay evidencia de un avivamiento en Palmyra, New York, antes de la famosa visión de José. Existen abundantes pruebas que ningún avivamiento notable tomara lugar en ese tiempo. Además de todo esto, hay muchos otros antes de la visión de José que afirmaron haber tenido visiones muy similares, como Azazel Wilde, Elias Smith, James Marsh y Charles Finney. Una de estas visiones de Norris Stearns en 1815 es tan similar a la primera visión de José que el historiador sud fiel Richard Bushman dijo que José la adoptó como su propia. Los mormones afirman que el Libro de Mormón es un libro traducido por José Smith de planchas de oro que fueron enterrados cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York. Smith declaró que las planchas de oro contenían grabado en ellas una historia de los antepasados de los indios americanos que emigraron de Israel hace miles de años. Un indio americano antiguo llamado Moroni, quien originalmente enterró las planchas unos 1500 años antes de su aparición a José como ángel, le dijo a José dónde encontrar estas planchas. Ellas fueron escritas con un idioma desconocido llamado egipcio reformado. La Iglesia enseña que José Smith usó una herramienta sobrenatural conocida como el Urim y Tumim para traducir las planchas en la escritura del Libro de Mormón. Oliverio Cowdery sirvió como escribiente para la mayoría de la obra actual del Libro de Mormón. José dictaba y Oliverio escribía el dictado. El Urim y Tumim se conservaron en una caja de piedra, junto con las planchas de oro por más de 1500 años, con el propósito especial de permitir que José Smith tradujera los escritos de las planchas de oro. Hay numerosas pinturas en todas las diversas revistas oficiales de la Iglesia, incluyendo la Liaona, varios libros de la Iglesia y también en las pinturas que adornan las capillas, templos SUD y centros de visitantes en todo el mundo que dan una ilustración de la traducción de José. Lo muestran en una concentración profunda mientras estudiaba las planchas de oro. La impresión que da es que el proceso de dictado involucraba contacto visual directo entre José y las planchas. Por lo general, había una cortina entre José y el escribiente. Nunca se les permitía a ellos ver las planchas que José estaba traduciendo. Sin embargo, el verdadero método utilizado por José Smith era poner una piedra favorita, una roca reportada como mágica, en un sombrero y dictar el Libro de Mormón a un escriba. Testigo del Libro de Mormón, David Whitmer escribió: «Ahora le daré una descripción de la manera en que el Libro de Mormón fue traducido. José Smith pondría su piedra vidente dentro de un sombrero y luego metía su cara en el sombrero, apretándolo fuertemente a su cara para excluir la luz, y dentro de la oscuridad brillaba una luz espiritual. Un pedazo de algo parecido al pergamino aparecería, y en el pergamino apareció lo escrito. Un carácter a la vez aparecería, y debajo de ello estaba la interpretación en inglés. Hermano José leía el inglés al Oliverio Cowdery, quien era su escribiente principal, y cuando estaba escrito y repetido para averiguar que estaba correcto, entonces desaparecería el carácter, y otro carácter con la interpretación aparecería. Así el Libro de Mormón fue traducido por el don de Dios, y no por ningún poder de hombre». Muchos otros amigos de Smith confirmaron que este era el método. Hasta se menciona, aunque brevemente, por apóstol Russell M. Nelson en la revista de la Iglesia SUD, julio de 1993, el Ensign. Sin embargo, muy pocos miembros SUD ni siquiera saben nada de este método de traducción, ya que la Iglesia sigue publicando imágenes de José Smith mostrándole en una actitud de estudio de planchas de oro como forma de traducción. También es difícil que el mismo instrumento conservado por los nefitas en caja de piedra durante miles de años, con el único propósito de traducir las planchas, no se utilizaba para traducir el Libro de Mormón, como los líderes de la Iglesia reclaman. El Urim y Tumim se describió como un conjunto de piedras en un par de gafas aseguradas a un pectoral. En la historia, esta herramienta fue quitada por un ángel cuando José perdió las primeras 116 páginas del Libro de Mormón, por cual motivo Smith nunca explicó. Las planchas se devolvieron, pero el Urim y Tumim se mantuvo por el ángel para nunca regresar a José Smith. De hecho, el nombre Urim y Tumim nunca fue utilizado por José Smith en referencia a la traducción del Libro de Mormón hasta después de 1833,
unos 3 años después de la publicación del Libro de Mormón. En ese año, un colaborador de José Smith, W. Phelps, especuló que los antiguos intérpretes nefitas mencionados en el Libro de Mormón podrían ser el mismo Urim y Tumim del Antiguo Testamento. La especulación de Phelps se hizo rápidamente popular hasta el punto en que la Iglesia reescribió ciertos pasajes de Doctrina y Convenios para asegurar que la piedra vidente de José siempre se le referiría como el Urim y Tumim. Sonaba más auténtico y bíblico de esa manera. José pensaba que la piedra que puso en su sombrero para traducir el Libro de Mormón tenía propiedades mágicas. En realidad, la piedra fue una piedra común que José encontró al cavar un pozo con su hermano en el terreno de un amigo, Willard Chase, años antes de la traducción del Libro de Mormón. También preocupante es que estas planchas, que fueron meticulosamente creadas y atendidas a través de miles de años por profetas nefitas, nunca fueron utilizadas en el proceso de traducción. Una pregunta razonable es, ¿por qué se esforzaron los antiguos indios en hacerlas en primer lugar? Esta piedra mística favorita también fue utilizada por José para recibir revelación de Dios para la Iglesia. En un caso, se le dijo a José a quién debía casarse. José también utilizaba esta piedra vidente cuando trataba de encontrar tesoros enterrados. Isaac Hale, el suegro de José Smith, declaró en 1834 en declaración jurada: la forma en que él fingía leer e interpretar era la misma que cuando buscaba para los excavadores de dinero, con la piedra en su sombrero y el sombrero sobre su cara, mientras que el libro de las placas estaba al mismo tiempo escondido en el bosque. Cabe señalar que José seguía buscando tesoros con una piedra mucho después que supuestamente tuviera la primera visión, pero antes de la publicación del Libro de Mormón. Por supuesto, José nunca encontró ningún tesoro con su piedra vidente. La Iglesia guía a los miembros a creer que las planchas de oro fueron directamente utilizadas en el proceso de la traducción. Hasta siguen publicando imágenes engañosas del proceso que hacen que el proceso parezca divino o creíble. Hay reportes que la Iglesia aún está en posesión de la piedra vidente original que José utilizó para traducir el Libro de Mormón y para recibir revelaciones, pero no se muestra ni se menciona en la Iglesia. Los misioneros tampoco enseñan a los investigadores que José tradujo el Libro de Mormón con una piedra que encontró durante la excavación de un pozo, y que no hubo necesidad de utilizar las planchas en absoluto. La razón por esto es obvia. Pocas personas se unirían a la Iglesia mormona si supieran cómo el Libro de Mormón fue escrito. Imagínese lo que pasaría si el presidente de la Iglesia actual dijera que recibía la revelación poniendo su cara en un sombrero, mirando una piedra sobrenatural. El Libro de Mormón es la historia de dos grupos de personas que vinieron a las Américas desde Israel aproximadamente 1000 años entre sí. Smith afirmó que el primer grupo, conocido como los Jaregitas, llegaron a América desde la Torre de Babel en 2200 a.C. Ellos se convirtieron en una gran nación de millones de personas y se aniquilaron unos a otros en el año 600 a.C. El segundo grupo llegó a las Américas desde Israel en ese tiempo también. También se convirtieron en una gran nación, el cual se dividió en dos grupos. Estos fueron conocidos como los nefitas de piel blanca y los lamanitas de piel oscura. Con el tiempo, los lamanitas exterminaron a los nefitas en 400 después de Cristo. Las civilizaciones del Libro de Mormón eran fundadores de acero, usuarios de carruajes, adoradores de Cristo y constructores del templo, que se multiplicaron en millones, pero no hay ninguna evidencia de que alguna de estas naciones jamás existiera. El Libro de Mormón no está respaldada por ninguna prueba arqueológica, lingüística o antropológica. No hay evidencia de la cultura hebrea en las Américas. Pruebas de ADN indican que los nativos del continente americano proceden de Siberia y llegaron a través del estrecho de Bering, y no desde el Medio Oriente, así como los eruditos han explicado durante décadas. No es extraño que encontramos evidencia de muchas otras culturas que existieron en el continente americano, como los aztecas, mayas, toltecas, etc. Sin embargo, ni una sola moneda nefita, espada de acero, armadura o muestra de idioma egipcio reformado jamás se ha descubierto.
Esto es increíble al tomar en cuenta el lapso de las civilizaciones del Libro de Mormón. Los jareditas, nefitas y lamanitas sumaban en los millones durante los más de 2600 años en que estas varias naciones presuntamente florecieron. Hay muchos anacronismos en el Libro de Mormón. Estos son los elementos que los científicos dicen que no existían en las Américas durante el tiempo del Libro de Mormón, como los numerosos animales, plantas, metales y artefactos culturales mencionados en el libro. Por ejemplo, caballos, elefantes, el trigo, la cebada, el acero y la seda, que no existían en las Américas cuando Smith afirmó: considere caballos mencionados en el Libro de Mormón. Se citan 14 veces en el libro. No hay evidencia de que los caballos existían en el continente americano durante los 2600 años de la historia del Libro de Mormón. Los caballos sí existían en América del Norte, pero se extinguieron a finales de la época Pleistoceno, mucho antes de los acontecimientos del Libro de Mormón. Smith no sabía que los caballos modernos no volvieron a aparecer en las Américas hasta que los españoles los trajeron de Europa. Con los numerosos anacronismos, los mormones no pueden esperar que los no mormones crean en este libro como una historia real de las Américas o como un libro de Sagrada Escritura. El Libro de Mormón cita la versión Rey Santiago de la Biblia ampliamente. Esto puede ser comprensible por la afirmación de Smith que los nefitas tenían el Antiguo Testamento en las planchas de latón y las trajeron consigo al Nuevo Mundo. También es posible que las citas textuales de la versión Rey Santiago del Nuevo Testamento pudieran explicarse si Jesús realmente visitara y enseñara exactamente la misma cosa en las Américas que enseñó en Jerusalén. El problema es que la versión del Rey Santiago tiene algunos errores de traducción bien reconocidos. El Libro de Mormón contiene los mismos errores que son exclusivos a la versión Rey Santiago de la Biblia. Obviamente, el Antiguo Testamento de las planchas de Nefi no habrían contenido errores de traducción del siglo XVII. Además, las palabras en cursiva en la Biblia Rey Santiago son las palabras añadidas por los traductores Rey Santiago. Esto era necesario como parte de la traducción de un idioma a otro, porque el significado de ciertas palabras y los modismos cambian un poco. Así que para traducir una traducción más fácil de leer, estos traductores del siglo XVII agregaron ciertas palabras al texto bíblico, para indicar claramente a los lectores que estas palabras no existían en el manuscrito, se mostraban en cursiva. El problema es que el Libro de Mormón contiene las palabras en cursiva idénticas, el cual no podría ser, a menos que José copiara de la versión Rey Santiago de la Biblia al construir el Libro de Mormón. El Libro de Mormón es supuestamente un registro de dos grandes civilizaciones que vivieron en el continente americano. El período abarca más de 2600 años entre aproximadamente 2200 a.C. hasta el 400 después de Cristo. Durante este periodo de tiempo, el texto del Libro de Mormón describe culturas altamente pobladas desarrollándose de pequeños grupos coloniales. Las millones de personas que Smith menciona solo podrían haber existido si la población creciera a un ritmo muchas veces más de lo que jamás se haya alcanzado en todo el mundo antes de la era industrializada del siglo XX. El problema se ve agravado por las constantes guerras mencionadas en el Libro de Mormón. Millones de personas fueron destruidas en numerosas batallas horribles. El Libro de Mormón identifica un cerro Cumorah como la ubicación de grandes batallas cataclísmicas entre civilizaciones en conflicto. Estas resultaron en más de 2.2 millones de víctimas. Aproximadamente 230,000 nefitas y lamanitas fueron muertos en el siglo V de nuestra era, y 2 millones de jareditas fueron muertos en el año 600 a.C. en el mismito lugar. Por supuesto, no hay evidencia de grandes batallas completas con espadas de acero, armaduras, caballos y carruajes nunca han sido encontrados en la colina de Nueva York, aunque José Smith y la Iglesia oficial han confirmado que el cerro de Nueva York fue el lugar de estas batallas. Algunos fieles santos de los últimos días tratan de evadir este problema, especulando que debe haber habido otro cerro Cumorah, quizás en Centro o Suramérica.
Un problema con esta hipótesis ad hoc es que las batallas, varios millones de personas murieron. Así habrían dejado muchos artefactos, y en ninguna parte de América ni en cualquier parte del mundo han excavado evidencia de batallas nefitas de esta magnitud. Así que si el Libro de Mormón tuviera lugar en Centroamérica, como muchos apologistas mormones creen, pues las personas razonables pueden pedir pruebas de esta extinción masiva en estos lugares del Libro de Mormón. Para comparar lo grande que fueron estas batallas, toda la guerra civil estadounidense cobró la vida de un total de 620,000 soldados en un periodo de 4 años. Las batallas del Libro de Mormón que Smith dijo que pasaron en Cumorah cobraron más de 3 veces más vidas en una zona mucho más localizada y en un plazo mucho más corto. Aún no hay evidencia que queda de espadas de acero, armadura, carruajes, etc., que habrían sido utilizados por los pueblos del Libro de Mormón, ni tampoco existen registros indios que revelen masacres tan cataclísmicas. Hay muchas otras historias inverosímiles en el Libro de Mormón, como la construcción del templo nefita, que fue supuestamente parecido al templo de Salomón. No hay restos físicos de cualquier estructura que se asemeje remotamente al templo de Salomón en cualquier parte del continente americano. Otro problema es la imposibilidad absoluta de que una colonia pequeña podría construir un edificio enorme en tan poco tiempo después de su llegada al Nuevo Mundo, con tal vez entre 50 a 100 personas. El Antiguo Testamento representa que el templo de Salomón requirió más de 180,000 obreros que construyeron por más de 7 años. Smith dijo que el primer grupo de gente del Libro de Mormón, los jareditas, llegó al Nuevo Mundo en 8 barcazas especialmente construidas que se parecían a los submarinos. Fueron completamente sellados con excepción de 2 agujeros de aire situadas, una en parte superior y otra en la parte inferior, a fin de que al rodar en el agua, los pasajeros podrían ocasionalmente abrir uno de los agujeros para aire. Estas 8 barcazas herméticos rodadoras contuvieron rebaños de animales, enjambres de abejas y suficientes provisiones para que pudieran viajar al Nuevo Mundo en un periodo de 344 días. Todos los 8 barcos milagrosamente aterrizaron en el mismo lugar al mismo tiempo, a pesar de que no tenían manera de dirigirse. Hay un montón de otros problemas que la mayoría de los mormones fieles nunca cuestionan. Considere la rueda. De acuerdo con el Libro de Mormón, los viajeros del Viejo Mundo trajeron una de las mayores invenciones de todo tiempo con ellos, la rueda, la cual se utilizó para hacer carruajes mencionadas muchas veces en el Libro de Mormón. Sin embargo, nunca ha habido ningún carruaje u otro objeto de grandes ruedas encontrado en la antigua América. Eso significa que todo el conocimiento de ese invento más útil se perdió y no fue utilizado por los descendientes nefitas y lamanitas. Esto es muy improbable, especialmente para pueblos nómades como los indios americanos. La lista de razones por las cuales el Libro de Mormón no puede ser un documento histórico, esta lista es muy larga y bien documentada. Animamos a los creyentes serios del Libro de Mormón para revisar esta lista. Santos de los últimos días fieles creen que un agricultor como José Smith no pudo haber escrito un largo libro histórico como el Libro de Mormón, y por lo tanto la única explicación es que el Libro de Mormón debe haber venido de Dios. Esto tiene que ponerse en perspectiva. Muchos lectores objetivos sienten de acuerdo en que el Libro de Mormón palidece en comparación con muchas otras obras literarias como Un cuento de 2 ciudades, La guerra y la paz, Don Quijote, o de cualquier de las obras de William Shakespeare. Muchos otros libros son más complejos y difíciles de escribir que el Libro de Mormón. En la serie de ficción El Señor de los Anillos por Tolkien, hay múltiples civilizaciones interactuándose que son plenamente desarrolladas y también con sus propios idiomas. Si Tolkien hubiera dicho que un ángel le diera una serie de planchas de oro y que las tradujera al Libro de Mormón, nadie lo habría creído, porque todo el mundo sabe que el señor Tolkien era ciertamente capaz de escribir un gran libro mucho más impresionante. Personas razonables están seguros de que el Libro de Mormón no es un libro tan espectacular que nadie en el planeta podría haberlo escrito sin la intervención divina. Pero ¿podría José Smith haberlo escrito?
B. H. Roberts era un líder fiel y prominente de la Iglesia mormona. Fue considerado como uno de los más brillantes líderes e intelectuales de la Iglesia mormona. Roberts era una autoridad general, el presidente del primer consejo y asistente historiador de la Iglesia. Aunque B. H. Roberts se mantuvo fiel y era un defensor valiente del Libro de Mormón, fue lo suficientemente honesto y valiente para declarar en sus escritos que Joseph Smith realmente era capaz de crear el Libro de Mormón. Roberts dijo: «En la luz de esta evidencia, no puede haber ninguna duda en cuanto a la posesión de una vívidamente fuerte imaginación creativa por Joseph Smith el profeta. Una imaginación podría estar con la razón, que dadas las sugerencias encontradas en el conocimiento común de las antigüedades americanas aceptadas en la época, complementada por tales obras como Vista de los Hebreos por Ethan Smith, podría haber hecho posible que él creara tal libro como el Libro de Mormón». Así que preguntamos a los mormones fieles, si un apologista de la Iglesia como B. H. Roberts podría admitir que ciertamente era posible que Joseph Smith creara el Libro de Mormón, ¿podría usted aceptar esa posibilidad también? La evidencia indica que Joseph Smith copió de otras fuentes para elaborar el Libro de Mormón. Hay muchos paralelos que B. H. Roberts notó entre el Libro de Mormón y otro libro llamado Vista de los Hebreos, que fue escrito por Ethan Smith, no familiar de José. Vista de los Hebreos fue un libro popular en el área de José Smith publicado en 1823, años antes del Libro de Mormón. Dijo que los indios americanos eran realmente descendientes de los hebreos que llegaron a las Américas y se separaron en dos facciones, una civil y otra salvaje y sedienta de sangre. Había un montón de guerras entre ellos y finalmente la facción salvaje aniquiló la facción civilizada. El libro comienza con la destrucción de Jerusalén, cita una gran cantidad de escrituras de Isaías y hace referencia al Urim y Tumim, y también menciona a un profeta parado en una pared declarando ay de las personas mientras que las personas le disparan flechas. Esto es muy similar a la premisa del Libro de Mormón. Otras influencias del Libro de Mormón son evidenciadas. El libro cita extensamente la versión Rey Santiago de la Biblia, contiene copias de un sueño experimentado por el padre de José Smith, utiliza estrategias de batalla de guerra de 1812, utiliza varios temas también de sermones relacionados con la época de José Smith. Hay un número creciente de críticos que creen que Sidney Rigdon y Oliverio Cowdery ayudaron a Smith a producir el Libro de Mormón. Una teoría propone que utilizaron un manuscrito sin publicar por el autor Solomon Spaulding, que fue modificado con el contenido religioso sugerido por Sidney Rigdon. Fieles santos de los últimos días proclaman que nadie de circunstancia comparable con José Smith nunca produjo nada fuera de sus aparentes capacidades como lo hizo José. Si hay otros que han producido obras que son superiores de sus capacidades, entonces esto mostraría que la experiencia de José no fue único, y tal vez hay explicaciones más terrenales para el origen del Libro de Mormón. Considere Perla Karen. En 1900, esta joven de repente comenzó a escribir poemas y novelas notables de duración larga. Esto lo hacía a través de una especie de escrito en automática. Ella afirmaba canalizar el espíritu de una mujer del siglo XVII llamada Paciencia Worth. Mucho como José Smith, Perla Karen tuvo una educación limitada y no mostraba habilidades de escritura inusual antes de que empezara a canalizar a Paciencia Worth. También dictaba sus increíbles obras a una escriba espontáneamente y delante de muchos testigos, sin ninguna cortina entre ellos. Ella sorprendía a la gente y aturdía a los críticos a lo largo de su vida. No se encontraron ninguna pruebas de un engaño o fraude. Paciencia Worth pruebe que Dios no tiene por qué intervenir cuando una persona sin educación se mueve a escribir un libro. Mohammed, aunque sin educación, dictaba sabiduría divina originada del ángel Gabriel. Sus palabras se convirtieron en el Corán, que se considera sagrada escritura por más de 1,000 millones de musulmanes. Hay muchos ejemplos de personas que han creado los textos de escritura que afirman ser divinamente inspiradas, ya que sean fraudes, personas con talento o delirantes. Algunas de sus obras son extraordinarias. Un ejemplo contemporáneo es Christopher Nemelka,
Este ex guardia de seguridad afirma que escribió o que tradujo la parte sellada del Libro de Mormón, que Smith nunca intentó traducir. Él ha producido un centenar de capítulos, así como las 116 páginas perdidas que fueron inicialmente traducidas por Smith. Ha producido más de 700 páginas del manuscrito. Es notable. La escritura que él ha desarrollado son idénticas al inglés Rey Santiago como contiene el Libro de Mormón. Su biografía revela un hombre sincero. Él cree que en la realidad ha traducido estas escrituras perdidas usando el Urim y Tumim. Nemelka ya tiene un número de conversos a su religión. Por favor, lea un poco de la porción sellada, para ver lo mucho que este hombre ha escrito y cuán similar es al Libro de Mormón. Su obra hace evidente que el Libro de Mormón no es imposible de replicar como los mormones afirman. Hay muchos misterios increíbles que no podemos explicar, pero la primera respuesta no es afirmar que debe tener alguna explicación sobrenatural. Por ejemplo, ¿cómo escribió Beethoven sinfonías enteras cuando estaba totalmente sordo? Todavía no sabemos definitivamente cómo se construyeron las pirámides de Egipto, cómo llegó Einstein a la teoría de relatividad, y cómo compuso Mozart música notable como niño pequeño. Millones de libros existen por millones de autores. El Libro de Mormón es simplemente otro libro más. Si no fuera de su pretensión de origen divino, no es probable que existiría el mormonismo. Nadie fuera de la comunidad mormona cree que el Libro de Mormón es la obra de un genio o tan eterna como los escritos de Shakespeare. Autores expertos como Mark Twain han leído el Libro de Mormón y no encontraron nada en él para ser divino. De hecho, Twain refirió al libro como cloroformo impreso. Si examinamos la primera edición del Libro de Mormón escrito en formato original, sin los párrafos numerados como la Biblia, descubrimos miles de errores gramaticales. Esto no es diferente a cualquier otra obra de ficción comúnmente escrito. Si José hubiera dicho que él mismo escribiera el libro, no es probable que la primera reacción sería imposible, un ángel debe habérselo dado. Una buena pregunta para hacer a los amigos mormones es, exactamente cuáles partes del Libro de Mormón no podrían haber sido escrito por José Smith. Si revisamos críticamente el Libro de Mormón y luego encontramos frases o párrafos que no podrían haber venido de Smith con sus fuentes disponibles, debemos preguntar si son frases tan profundas que una persona que estudiara la Biblia, asistiera a muchos servicios religiosos, fuera un exhortador en su iglesia local y tuviera una excelente imaginación no podría haberlas escrito. Fieles santos de los últimos días no cuestionan que los antepasados de los indios americanos escribieron el Libro de Mormón en planchas de oro, pero rechazan totalmente la idea que un hombre del siglo XIX podría haber hecho exactamente lo mismo. Los hombres negros fueron excluidos del sacerdocio SUD desde sus inicios hasta 1978. Hombres y mujeres negros no se les permitía recibir sus investiduras en los templos hasta 1978. Profetas mormones declararon que se les negaba el sacerdocio porque eran del linaje de Caín. Decían que fue maldecido con la piel negra después de matar a su hermano Abel. Los profetas y apóstoles también enseñaron que las personas nacen negras porque eran menos valientes en la causa de la verdad durante una existencia premortal. Puesto que los líderes mormones no honran el principio del consentimiento informado, no incluyen este detalle de la piel negra cuando platican con prospectivos miembros. No hablan tampoco sobre el interdicto de 148 años contra el sacerdocio para los negros. La Iglesia no lo niega, pero prefiere no hablar de ello. El Libro de Mormón declara que los indios en las Américas se dividieron en dos culturas opuestas. El pueblo rebelde y malvado se llamaban lamanitas por su líder malvado, Lamán. Dios convirtió su piel en negro porque eran inicuos. Segundo de Nefi 5:21 dice, y él había hecho caer la maldición sobre ellos, sí una penosa maldición a causa de su iniquidad, porque aquí habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como una pedernal. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor hizo
que lo cubriese una piel de color oscuro para que no atrajeran a los de mi pueblo. De acuerdo al Libro de Mormón, a veces durante su historia los lamanitas se arrepintieron y fueron hechos blancos de nuevo. Tercero de Nefi 2:15. Y les fue quitada su maldición, y su piel tornó blanca como la de los nefitas. Manuales mormones para los niños enseñan esto de una manera inconfundible. Dice, seguidores de Lamán y Lemuel llamados lamanitas se convirtieron en un pueblo de piel oscura. Dios los maldijo a causa de su maldad. Los líderes de la iglesia han dicho muchas cosas verdaderamente terribles que solo pueden ser interpretadas como racistas. Aunque algunos de estos comentarios inspirados reflejan el periodo de la historia de donde originan, es inexcusable que los profetas que supuestamente revelan la voluntad de Dios enseñen estas cosas desde el púlpito como doctrina oficial de la iglesia. Uno de ellos es la declaración ofensiva del profeta John Taylor. Y después de la inundación se nos dice que la maldición que había sido pronunciada sobre Caín continuó a través de la esposa de Ham, quien se había casado con una esposa de esta semilla. ¿Y para qué pasó a través de la inundación? Porque era necesaria que el diablo tuviera una representación en la tierra, así como la tiene Dios. La idea de que los negros representan a Satanás en la tierra es tal vez una de las cosas más horribles que uno puede decir acerca de un grupo de personas. Brigham Young pronunció numerosos comentarios racistas en su papel como portavoz inspirado del Señor. Si el hombre blanco que pertenece a la simiente escogida mezcle su sangre con la semilla de Caín, los de piel oscura, el castigo bajo la ley de Dios es la muerte inmediata. Esto siempre será así. Tan tarde como 1950, la Iglesia mormona todavía enseñaba que los negros podrían llegar al cielo, pero solo como siervos a los ciudadanos blancos del reino de Dios. Apóstol Mark E. Peterson dijo, si ese negro es fiel toda su vida, él puede y va a entrar en el reino celestial. Irá ya como siervo, pero sí recibirá la gloria celestial. La Iglesia mormona profesa ser la única iglesia en la tierra que representa la voluntad de Dios. Es dirigida por profetas que afirman comunicar con Dios acerca de importantes asuntos doctrinales. ¿Cómo puede ser que cada profeta desde Brigham Young esté tan equivocado en cuanto a algo tan importante si hablan directamente con Dios? Si los siguientes profetas fueran verdaderos, ¿por qué no han cuestionado estas doctrinas? Si la Iglesia mormona fuera realmente la única iglesia de Dios, se esperaría que los líderes proclamaran la igualdad entre las razas desde su inicio, y no esperar hasta 1978 para cambiar su posición sobre la igualdad de derechos. En 1843, 6 pequeñas planchas de metal con grabados extraños fueron encontradas cerca de un cementerio indioamericano en Kinderhook, Illinois. Fueron llevadas a José Smith, quien las examinó y dijo que los grabados fueron similares a los de las planchas del Libro de Mormón, que contaron la historia de una antigua jaredita. José comenzó a traducirlos y emitió la siguiente declaración oficial. Inserto facsímiles de las 6 planchas de latón encontradas cerca de Kinderhook. He traducido una porción de ellas y encuentro que contienen la historia de la persona con la cual se hallaron. Él era un descendiente de Ham, por los lomos de Faraón, rey de Egipto, y que recibió su reino del príncipe de los cielos y de la tierra. La cita anterior no proviene de una fuente antagónica a los mormones, es tomada de la historia oficial de la Iglesia, según consta el libro Historia de la Iglesia por José Smith. Fue dictado por José Smith a su escriba William Clayton, quien estuvo con José ese mismo día. La Historia de la Iglesia y otras publicaciones mormonas, como el Nauvoo Neighbor, contienen dibujos de las 6 planchas. El periódico de la SUD, los Times and Seasons, publicó un artículo sobre las planchas y cómo llegaron a ser. Se especulaba que estas planchas eventualmente probarían la autenticidad del Libro de Mormón. Por más de un siglo, numerosas publicaciones SUD continuaron en imprimir la misma historia del descubrimiento de las planchas de Kinderhook. José Smith fue asesinado un año después del hallazgo y nunca terminó la traducción. Pero la Iglesia continuó apoyando las planchas Kinderhook como genuinas, y que José podría haberlas traducido si hubiera vivido. Muchos años más tarde,
Un agricultor llamado Wilbur Fugit afirmó haber falsificado las planchas como un engaño. Él quiso ver si José Smith y los mormones eran suficientemente cándidos para caer en la estafa. Las planchas desaparecieron durante el período de la Guerra Civil. Los santos de los últimos días fieles insistían que las planchas eran reales, al igual que la traducción que dio José sobre el hombre del enterrado con ellas. Líderes de la iglesia como B. H. Roberts atacaron la credibilidad de Wilbur Fugit, quien afirmó haberlas falsificado. Una de las planchas fue encontrada en un museo en Chicago en 1960. En 1980 la placa fue examinada y resultó ser una de las planchas de Kinderhook originales. También se determinó que era una falsificación como Wilbur Fugit había reclamado. Fiel miembro e historiador de la iglesia Richard Bushman confirma que los miembros anteriores de la iglesia habían creído que las planchas Kinderhook eran reales hasta 1980, cuando fueron probados como falsas. Historiadores de la iglesia siguieron en insistir en la autenticidad de las planchas de Kinderhook hasta 1980, cuando una examinación realizada por la Sociedad Histórica de Chicago, poseedor de la plancha, demostró que era una creación del siglo XIX. Otro ejemplo que pone en duda la capacidad de José para traducir documentos antiguos involucró un salterio griego. Profesor Henry Caswell visitó a José el 19 de abril de 1842. Él pasó a José un salterio griego muy antiguo para examinarlo y le preguntó a José qué era. José había traducido el libro de Mormón de egipcio reformado y el libro de Abraham de papiros egipcios, por lo cual al parecer sabía egipcia suficientemente bien para traducirla. El profesor Caswell quería ver lo que pensaba José acerca de este antiguo manuscrito. José examinó el documento antiguo y pronunció que era un diccionario de antiguos jeroglíficos egipcios. Profesor Caswell, por supuesto, sabía que José estaba equivocado, ya que era un conocido salterio griego, y definitivamente no fue egipcio. Profesor Caswell luego informó al profeta que no era sino un sencillo salterio. José se marchó para no volver. La práctica de la poligamia mormona es difícil de defender para los santos de los últimos días. La mayoría de los miembros Sud creen que era legal, practicada como forma de cuidar a las viudas y ordenada por Dios, comenzando con José Smith y continuada por Brigham Young. Poligamia era ilegal en los Estados Unidos cuando José Smith comenzó la práctica en la década de 1830. La mayoría de los matrimonios polígamos de José Smith ocurrieron en Illinois. En la década de 1840, la ley de Illinois contra la bigamia, promulgada en 1833, estableció claramente que la poligamia era ilegal. También era ilegal en Ohio y Missouri, donde José tomó otras de sus esposas plurales. Todos los matrimonios polígamos fueron ilegales, incluso los de Utah. El gobierno federal patrocinó leyes cada vez más estrictas para poner fin a la poligamia. En 1854, el Partido Republicano presentó una plataforma de poner fin a lo que llamaron las barbaries gemelas, la esclavitud y la poligamia. Abraham Lincoln firmó la ley Merrill anti-bigamia en 1862, cerrando cualquier agujero legal que los mormones erróneamente creyeran aprovechar. Al creer que las revelaciones de Dios tomaran precedencia sobre las leyes de los hombres, los mormones ignoraron la ley federal. Los hombres en esta imagen, incluyendo el primer consejero de la iglesia, George Q. Cannon, fueron encarcelados por practicar la poligamia. Estos son los carteles de búsqueda del presidente y el primer consejero de la iglesia, John Taylor y George Cannon. Taylor anunció que él creía en mantener todas las leyes de los Estados Unidos, excepto una, la ley en relación con la poligamia. La posición mormona violó su propio artículo de la fe número 12, de obedecer las leyes de la tierra. Una justificación común que muchos Sud ofrecen para la poligamia es que había más mujeres que hombres y las mujeres ocupaban maridos para sobrevivir en el oeste silvestre. Esto realmente no es cierto. Presión económica de las solteras no obligaba la poligamia. Estadísticas de población de Utah muestran que en realidad había más hombres que mujeres, y José Smith experimentó con la poligamia al menos una década antes que los mormones llegaran a Utah. José Smith y los líderes siguientes mintieron repetidamente sobre la poligamia, tanto a los miembros de la iglesia y a los forasteros.
Smith empezó con mentiras a su primera esposa Emma. El mentir se justificaba porque estaban mintiendo para el Señor. Hay decenas de documentos comprobantes en entrevistas y artículos periodísticos de la Iglesia confirmando todo esto. Un ejemplo claro se encuentra en el libro documental Historia de la Iglesia. En 1844, Smith predicó un sermón y dijo: «No tenía apenas 5 minutos de casado y hecho una sola proclamación del Evangelio antes de que se había reportado que tenía 7 esposas. ¿Qué cosa es para un hombre ser acusado de cometer adulterio y haber tenido 7 esposas cuando yo solo puedo encontrar a una?» En ese momento, José tuvo más de 30 esposas polígamas. Otro claro ejemplo de la mentira es del apóstol John Taylor, quien más tarde se convirtió en el tercer presidente de la Iglesia. En un debate público con los ministros protestantes en Francia en 1850, negó con valentía que los mormones practicaban la poligamia y se refirió a la doctrina y convenios que en ese tiempo decían: «Declaramos que creemos que un hombre debe tener una esposa y ella un solo marido». En ese tiempo, John Taylor fue esposo de 12 mujeres. De hecho, muchos conversos sud en Europa fueron llevados por los misioneros a creer que esas historias de la poligamia eran todas mentiras, descubriendo la verdad mucho luego cuando llegaron a Utah. José Smith se casó con al menos 33 mujeres y 10 de ellas fueron adolescentes. La más joven, Helen Kimball, de 14 años y 11 meses de edad, se casó con José cuando él tenía 37. Muchas cuestiones de la poligamia son inquietantes. La historia de Helen comenzó cuando José se acercó al padre de ella, Heber Kimball. Smith le dijo a Heber que quería a su esposa, Violeta, como esposa plural. Heber y Violeta agonizaron sobre lo que pidió José, y de hecho dijeron que sí al final, pero José les dijo que era solo una prueba para ver si eran leales. José le pidió a Heber, su hija de 14 años, para que ella fuera una de sus esposas. La joven Helen no quería casarse con él, pero cuando José el profeta prometió salvación y exaltación para ella y toda su familia si se convertiría en una de sus esposas, ella cedió. Helen creyó que su matrimonio con José fue dinástico nomás, pero para su sorpresa el matrimonio tenía un sentido pleno. Helen le confió a una amiga cercana en Nauvoo: «Yo nunca me habría sellado con José si supiera que fuera algo más que una ceremonia. Yo era muy joven y me engañaron al decir que la salvación de toda nuestra familia dependía de ello». Al igual que muchas de las esposas de José, ella tuvo que vivir en la clandestinidad y renunciar a la vida normal. Este ejemplo demuestra un método común usado por José y profetas siguientes: el abuso de la posición de una persona como figura de autoridad para obligar a las mujeres a la poligamia. A veces, los defensores de esta práctica afirman que los matrimonios de mujeres menores eran comunes en esa época. Esto no es cierto. Según los censos del gobierno estadounidense y los estudios de cédulas matrimoniales históricos, la edad promedio del matrimonio de mujeres en esa época era 21 años, y era virtualmente desconocido en menores de 18. De las 33 esposas de José, 11 de ellas ya estaban casadas con otros hombres cuando José se casó con ellas. Todos los hombres estaban vivos al tiempo y la mayoría eran buenos miembros activos de la Iglesia mormona. Algunos fueron enviados en misión por José Smith, quien se casó con sus esposas durante su ausencia. Aunque algunos informados miembros de la Iglesia saben los detalles, generalmente defienden a Smith diciendo que Smith nunca tuvo relaciones sexuales con esas mujeres. Esto tampoco es cierto. Muchas de estas mujeres firmaron declaraciones juradas afirmando que tenían relaciones maritales con José. Algunos historiadores de la Iglesia como Richard Bushman y la organización a favor de Sud, FAIR, admite que los matrimonios de José, incluyendo la mayoría de las mujeres con otros maridos, podían acomodar fácilmente las relaciones maritales justas. ¿Hemos de creer que Dios realmente mandó al profeta José a hacer todo esto, causando la esposa, el primer marido y los niños una gran angustia innecesaria, solo para que el profeta tuviera otra esposa innecesaria en el más allá? Es preciso notar que José nunca trató a sus esposas extras como esposas legítimas, aparte de tener relaciones sexuales con ellas. Ellas nunca vivieron con él y no fueron apoyadas por él tampoco.
Aunque la Iglesia desea ignorar la poligamia, ya que no se practica, la poligamia todavía desempeña un papel en las ordenanzas del templo mormón. Si un mormón está sellado o casado con una mujer y ella muere y él se vuelve a casar con otra mujer, él puede sellarse con la segunda. Los mormones enseñan que él tendrá ambas esposas en la próxima vida. Desde el año 2000, varios apóstoles han vuelto a casarse después de la muerte de un cónyuge, incluso los apóstoles Nelson y Oaks. Los mormones creen que los matrimonios polígamos se restablecerán en la próxima vida. Desde tiempos de José, los profetas han declarado esto. Los mormones aún creen en la poligamia, pero como práctica divina demorada hasta la próxima vida. Brigham Young enseñó: los únicos hombres que se convierten en dioses, aun los hijos de Dios, son aquellos que entran en la poligamia. Otros alcanzan una gloria e incluso pueden ser permitidos a entrar en la presencia del Padre e Hijo, pero nunca pueden reinar como reyes en gloria, porque se les ofrecieron bendiciones y se rehusaron a aceptarlos. Más recientemente, el apóstol Bruce R. McConkie enseñó que la poligamia se restauraría una vez más en la tierra cuando Cristo regresara. Obviamente, la santa práctica del matrimonio plural comenzará de nuevo después de la segunda venida del Hijo del Hombre y la inauguración del milenio. Matrimonios plurales tienen sus raíces en la noción del sellamiento matrimonial por el tiempo y la eternidad. El poder sellador que los mormones afirman no fue restaurado bajo la creencia mormona hasta abril de 1836. Smith afirmó que Elías, el profeta, le apareció para darle el poder sellador. Sin embargo, José tomó a su primera esposa plural, una camarera adolescente quien vivía con los Smith llamada Fanny Alger. Smith la tomó unos 3 años antes de que afirmara recibir el poder sellador. ¿Por qué casarse con ella sin el poder de ser sellado? Toda la evidencia histórica indica que era una aventura extramarital. Oliverio Cowdery, el asistente presidente de la Iglesia y testigo del Libro de Mormón, se refiere a la relación de José con Fanny como una aventura indecente y sucia. José necesitaba una razón rápida para ofrecer a Emma cuando ella lo vio con Fanny en el granero, por lo que José le dijo que un ángel con espada le ordenó que practicara la poligamia. Se calcula que 50,000 personas viven en familias polígamas en América del Norte. Prácticamente todas la practican porque José Smith dijo que fue ordenado y una revelación de Dios. Esta gente es uno de los frutos de poligamia y el de José, y por sus frutos los conoceréis. Si la poligamia fuera realmente un principio eterno, sancionado por nuestro Padre Celestial, naturalmente el Espíritu debe dar testimonio de esto. ¿Por qué entonces no da el Espíritu sentimientos calurosos a los miembros modernos cuando se habla de esta poligamia? El Espíritu no parece validar esta práctica. Una declaración hecha por una autoridad general primitivo de la Iglesia Sud, Heber Kimball, deja pocas dudas de que la poligamia practicada por los santos de los últimos días es una institución creada por hombre en lugar de un principio divino inspirado. Hermanos, quiero que entiendan que no va a ser como ha sido hasta ahora. Los hermanos misioneros han tenido el hábito de escoger las mujeres más bellas por sí mismos antes de que lleguen acá y traer las feas para nosotros. En adelante ustedes tienen que traer a todos aquí antes de tomar cualquiera de ellas y dejar que todos nosotros tengamos una oportunidad equitativa. Los mormones fieles están impresionados con las declaraciones en el principio del Libro de Mormón, firmadas por 8 testigos. Estos fueron los hermanos, padre y otros amigos de José, que afirmaron que vieron y manejaron las planchas de oro. También hay una declaración firmada por 3 socios cercanos de José Smith, que afirmaron haber visto las planchas y un ángel. Muchos se preguntan, ciertamente ellos no darían testimonio de algo a menos que fuera cierto, ¿no? José Smith aparentemente escribió el testimonio para ellos firmar. Sabía que ninguno de los testigos había visto las planchas con sus ojos naturales, como ellos mismos admitieron más tarde. Sin embargo, cuando él lo escribió, deliberadamente dio la impresión de que habían visto en una manera como cualquier objeto normal. El testificar de cosas espirituales a principios de los 1800 era muy diferente al hacerlo hoy día. Los compañeros de José creían en algo llamado segunda vista, donde la gente vería las cosas
en visión mental y las aceptaría como si fueran reales. Prueba de esto es lo que dijeron personalmente los testigos. Martin Harris declaró: «Nunca vi las planchas, solo en el estado visionario o de trance». Durante la impresión de la primera edición del Libro de Mormón, Martin Harris estaba en la imprenta cuando se preparó la tipografía para el testimonio de los 3 testigos. La impresora John Gilbert le preguntó si había visto las planchas con el ojo desnudo. Martin miró hacia abajo por un instante, levantó los ojos y dijo: «No, yo las vi con el ojo espiritual». ¿Por qué no dijo Martin un simple sí? Uno no necesita ojo espiritual si el objeto existe. Uno de los 8 testigos, John Whitmer, afirmó que se le mostraron las planchas por un poder sobrenatural. La pregunta obvia es: ¿por qué se ocupó una potencia sobrenatural si las planchas realmente existieron? El gobernador de Illinois durante la era de José creyó que los 3 testigos se pusieron en continua oración y otros ejercicios espirituales, junto con el ayuno intenso. Se les presentó una caja con la idea de que contenía las planchas, se les mandó a imaginar las planchas ahí, y finalmente fueron convencidos de haber visto las planchas con sus ojos espirituales. Por esa razón ellos hesitaron en firmar el documento, pero fueron persuadidos a hacerlo después. José puede haber fabricado un conjunto de planchas que se mostrarían brevemente a los testigos. Oliverio Cowdery tenía el trabajo como herrero y podía haber ayudado a José a hacer un juego de planchas. Como visto antes con las planchas de Kinderhook, no sería difícil hacer unas placas pintadas de oro o de cobre pulido. Obviamente no podrían ser de oro puro, ya que pesarían más de 90 kilogramos. Además, 2/3 de las planchas fueron selladas. Significa que José no habría tenido que hacer un sistema completo de planchas, sino más bien un bloque de metal con unas pocas libres en la parte superior, y esto sería suficiente. Realmente no hay otra razón verosímil de por qué los 2/3 de las planchas serían selladas, pues nunca fueron traducidas. Los Tanners hicieron una serie de planchas de Texas que están en exhibición en su librería en el estado de Utah. Es muy posible que los 8 testigos puedan haber visto realmente unas planchas sin poder verificar que fueran realmente de origen antiguo, o que contuvieran la palabra de Dios. Mostrar planchas metálicas brevemente a un puñado de personas se puede hacer sin la ayuda de un ángel. Así que el enfoque debe basarse más en los 3 testigos que afirmaron haber visto el ángel con las planchas. Líderes Sud pintan un retrato muy halagador de Martin Harris. Se le ilustra como hombre de negocios inteligente con un testimonio firme del Libro de Mormón. Sin embargo, Martin era conocido por muchos de sus colegas como crédulo, inestable y supersticioso. Reportes indican que él y los otros testigos no vieron literalmente las planchas de oro, pero solo un objeto descrito como planchas cubierto con un paño. Él creyó a Smith cuando Smith dijo que «si fueras a mirar sobre las planchas, Dios te pegaría muerto», por lo que Martin no se atrevió a mirar. Estos son algunos reportes reveladores del verdadero Martin Harris. No le importaba dónde iba, veía visiones y apariciones sobrenaturales a su alrededor. Le dijo a un abogado en Palmyra, mientras que la traducción del Libro de Mormón estaba pasando, que en el camino se encontró con el Señor Jesucristo, que caminaba al lado de él en forma de venado durante 5 kilómetros, hablando con él como un hombre habla con otro. Él también había visto al diablo, a quien describió como un hombre de pelo muy elegante, con 4 patas, y la cabeza como la de un burro. Una vez, mientras leyó las Escrituras, malinterpretó las flaquezas de una vela como señal de que el diablo deseó que se detuviera. Otra vez despertó agitadamente de su sueño, creyendo que una criatura del tamaño de un perro había estado sobre su pecho, aunque un socio cercano no vio nada. Martin fue a una colina para excavar en busca de más planchas de oro, y afirmó encontrar una caja de piedra. Se puso muy excitado y cavó alrededor de ella con mucho cuidado, y justo al estar listo para levantarla del hoyo, algún poder invisible la deslizó de nuevo en la colina. Es probable que Martin tuviera una experiencia segunda vida con las planchas. Se imaginó que veía estas cosas con la sugerencia de José Smith y quizás Oliverio Cowdery.
En una ocasión, un señor sensato y religioso en Palmyra le puso la siguiente pregunta a Harris. ¿Viste las planchas con tus ojos corporales naturales, así como ves esta caja de lápiz en mi mano? Harris respondió, no las vi como veo ese estuche de lápiz, pero las he visto con los ojos de la fe. Las vi tan claramente como veo todo a mi alrededor, aunque en el momento estuvieron cubiertas con un paño. Martín también dijo que nunca las vio, excepto como uno vería una ciudad a través de una montaña. Martín hizo tantas declaraciones extrañas y no fidedignas que casi no puede considerarse como testigo fiable. Otra excepción a la historia de los testigos es que Martin Harris no reclamó ver las planchas y ángel junto con Oliverio Cowdery y David Whitmer. Cuando todos oraban juntos, no sucedió nada. Martin se culpó por no tener suficiente fe y se excusó del grupo. No fue hasta tiempo después que Martin dijo haber visto las planchas y el ángel. David Whitmer era supersticioso también, como mucha gente de su época. La hermana de Whitmer y sus hijos dijeron que vieron a 3 hombres trabajando en el campo un día, que David no había contratado. Whitmer inmediatamente concluyó que eran ángeles, y señal de Dios que debe ayudar a José Smith. La hermana y los niños pensaron que eran hombres ordinarios. Otra vez, David Whitmer había hecho planes para reunirse con José y Oliverio en su camino a la ciudad de Harmony. Como David no les había dicho exactamente cuándo iba a venir, estaba aparentemente sorprendido de haberles encontrado en camino. Cuando José explicó que había visto en visión los detalles del viaje de David hacia Harmony, David agarró en esto para demostrar que la visión fue la única explicación porque José y Oliverio se encontraron con él en la carretera, donde ya habían planeado previamente. Obviamente, David Whitmer fue fácil de convencer con muy poca evidencia. Él hizo la siguiente declaración que es bien documentado. Si usted cree mi testimonio del Libro de Mormón, si usted cree que Dios ha hablado a nosotros 3 testigos por su propia voz, entonces le digo que en junio de 1838 Dios me habló otra vez por su propia voz desde los cielos y me dijo que me separara de entre los santos de los últimos días. Los mormones nos piden creer a Whitmer cuando afirma que José Smith fue inspirado por Dios, pero después, cuando Dios le dijo que se fuera de entre los santos, los mormones nos piden rechazar su testimonio. David Whitmer describió un viaje de furgón con José Smith y Oliver Cowdery. Cuando apareció un anciano de repente al lado de nuestro furgón y nos saludó con «Buenos días, hace calor», a la vez limpiándose la cara o la frente con su mano, hablaron con él brevemente, y luego mientras mirábamos alrededor, el hombre desapareció. José dijo que era el ángel Moroni. Es asombroso que este anciano no pareciera angelical, y extraño que el hombre sudaba. Uno no imaginaría que los ángeles sudaran. Además, no es extraño que cuando David y Oliverio fueron posteriormente autorizados a ser testigos y a ver el ángel, ya lo habían visto antes. Así que, ¿por qué era extraordinario verlo otra vez? Si David podría estar convencido de que un anciano ordinario viajando por el camino fuera realmente un ángel, y el mismo ángel que afirmó ver luego, entonces tal vez su testimonio de haber visto ángel no es tan convincente. John Murphy entrevistó a David Whitmer en junio de 1880, cuando pidió una descripción del ángel que les mostró las placas. Whitmer respondió que el ángel no tenía apariencia ni forma. El entrevistador le preguntó entonces cómo podría dar testimonio de haber visto y oído un ángel. Whitmer respondió, ¿nunca has tenido impresiones? Al cual el entrevistador respondió, entonces tuviste impresión como Quaker, cuando el espíritu le mueve, o como buen metodista en dar una experiencia feliz, un sentimiento. Así mismo, respondió Whitmer. Whitmer parece haber tenido solamente la impresión o la sensación de que viera un ángel. Oliverio Cowdery también era supersticioso. Él utilizaba una vara mágica y afirmaba que al usarla podía recibir revelaciones. Esto se refería originalmente como la vara de Aarón en la versión original de Doctrina y Convenios llamado Libro de Mandamientos, pero luego fue cambiado en Doctrina y Convenios para decir don de Aarón.
Muchos críticos creen que Oliverio trabajaba en colaboración cercana con José para convencer a David Whitmer y Martin Harris que experimentaban visiones angélicas después de oración y ayuno intenso. Esto, combinado con un deseo inmenso de experimentar lo sobrenatural y con el apoyo constante de José y Oliverio, fue lo suficiente para hacerles creer que estaban experimentando algo divino. No hay evidencia firme de conspiración entre José y Oliverio para dar a luz al Libro de Mormón. Sin embargo, hay testigos como compañero de ley juez W. Lang y ex apóstol William McClellan, quienes dijeron que Oliverio admitió más tarde a ellos que el Libro de Mormón fue una farsa. Si hemos de creer a los tres testigos del Libro de Mormón por simple leer sus testimonios, ¿por qué no dar a otros testigos la misma consideración? 8 personas y muchos otros escribieron declaraciones testificando que habían leído los primeros borradores del Libro de Mormón llamado Cuento Manuscrito, del autor Salomón Spaulding. Hay también varios de los vecinos de Smith, como Peter Ingersoll, quienes metieron sus declaraciones juradas que José había dicho que en realidad nunca tenía planchas. Muchas personas que sinceramente creen en los testigos del Libro de Mormón lo hacen porque se les hace difícil creer que estas personas mentirían o que podrían haber sido engañados. ¿Por qué no creer en los testigos de las siguientes historias entonces? Pie Grande, el monstruo Loch Ness, Chupacabra y miles de personas que afirman haber sido secuestrados por extraterrestres. Hubo 7 testigos en la abducción de Travis Walton. Todos pasaron pruebas detector de mentiras y ninguno de ellos jamás ha retractado la historia. Al final, los testigos y sus testimonios, especialmente los que murieron desde hace mucho tiempo, vivieron en una época en que la gente creía en la mágica, brujas, sueños, piedras videntes, segunda vista y otras supersticiones, no pueden hallarse como muy convincentes. Para el 1847, ni un solo de los 11 testigos originales vivos, excepto los familiares de José Smith, siguió en la iglesia mormona. En 1838, el líder mormón Stephen Burnett dijo: «He reflexionado largo y deliberadamente en la historia de esta iglesia y he pesado la evidencia a favor y en contra, poco dispuesto a renunciarla. Pero cuando llegué a oír que Martin Harris anunció en público que nunca vio las planchas con sus ojos naturales, solo en la visión o imaginación, y ni Oliverio Cowdery ni David Whitmer y los otros testigos nunca las vieron, y por eso vacilaron en firmar aquel instrumento, pero fueron persuadidos a hacerlo, el último pedestal cedió y toda la superestructura cayó en un montón de ruinas». El hecho de que algunas personas supersticiosas una vez afirmaron haber visto algo extraordinario no quiere decir que realmente pasó. Según la Iglesia Sud, las ceremonias del templo son las ordenanzas más importantes instituidas por José Smith cuando Dios restauró el Evangelio a la tierra. Recibir su investidura en la ceremonia del templo mormón es necesario para la exaltación, de acuerdo con la teología mormona. Aunque la ceremonia puede parecer extraña, no queremos tomar a la ligera las prácticas religiosas de uno, puesto que todas las religiones probablemente parecen algo extraño a los forasteros. Nosotros, no obstante, deseamos señalar algunos problemas importantes con el templo que muchos santos de los últimos días no saben. Lo que la mayoría de los miembros Sud no saben es que la gran parte de la ceremonia del templo es idéntica a los rituales masónicos. Los signos y los símbolos son prácticamente idénticos a lo que utilizan en la organización fraternal de los masones. Así son muchas de las cosas que estaban presentes en la ceremonia del templo antes de 1990, como los castigos y los 5 puntos de compañerismo. Por respeto, no expondremos todos los detalles de la ceremonia del templo mormón, pero todas estas cosas se encuentran fácilmente en el Internet. Simplemente busque la ceremonia del templo mormón. Se puede ver que la investidura mormona claramente tiene su origen en la masonería. Además, José Smith, Brigham Young y muchos otros líderes originales de la iglesia eran masones. Smith introdujo la ceremonia masónica en la iglesia solamente unas semanas después de recibirla para sí mismo como masón. Algunos santos de los últimos días han oído hablar de que la ceremonia del templo puede tener algunas similitudes con la masonería. Creen que la razón es que la masonería tiene raíces en la ceremonia original del templo bíblico.
no más que habían sido corrompidas. Presidente Sud Heber C. Kimball declaró: «Tenemos la verdadera masonería». Muchos santos de los últimos días creen que la ceremonia del templo se ha conservado desde la época de Salomón, tal vez incluso de Adán, y se ha mantenido prácticamente igual desde la restauración de estas ordenanzas del templo. Este era un mito común entre los masones en la década de 1800, y algunos masones incluso creen esto hoy. La organización a favor del Sud, FAIR, admite las innegables similitudes en su página web. Está claro que la masonería y sus tradiciones jugaron un papel en el desarrollo del rito de la investidura. Hay otras similitudes entre temas mormones y la masonería, incluyendo los 3 grados de gloria, la colemna, los compás y cuadro, los apretones y muchos más. Cabe poca duda que la masonería ha tenido una gran influencia en el mormonismo actual. Eruditos tienen evidencias demostrando que la masonería tuvo sus orígenes en la Edad Media y no en la época de Salomón 1000 años antes de Cristo. Los ritos masónicos datan por lo menos 2000 años después de Salomón, alrededor del siglo XIII. La mayoría de los masones saben que esto es verdad. Tiene su origen en Gran Bretaña, como una alianza comercial incorporando símbolos que datan de varias culturas de la antigüedad. Aún más revelador es que la ceremonia masónica, lo que más se parece a la ceremonia del Templo Sud, es la ceremonia masónica que existía en la época de Joseph Smith en 1800, y no fue una versión más antigua, como se anticiparía si la masonería hubiera degenerado con el tiempo, como algunos líderes mormones han reclamado. Apologista fiel de los Sud y masón maestro Greg Kearney admite lo mismo en la página web de FAIR cuando dice: «Desafortunadamente no hay ninguna evidencia histórica para apoyar la línea de funcionamiento continuo del Templo de Salomón al presente. Sabemos lo que pasó en el Templo de Salomón fue la carnicería ritual de animales. La masonería, aunque afirme raíz en la antigüedad, solo puede ser rastreado confiablemente a los artesanos medievales de piedra». Los santos de los últimos días, que pasaron por la ceremonia de investidura antes de 1990, saben que algunos cambios Los santos de los últimos días que pasaron por la ceremonia de la investidura antes de 1990 saben que algunos cambios han ocurrido. Antes de 1990 había varias cosas inquietantes para muchos miembros. La mayoría de los miembros no saben que en el año 1988 se realizó una encuesta dada a 2.400 miembros para averiguar por qué la asistencia al templo no crecía tan rápidamente como los bautismos. 2 años más tarde, al parecer basado en las respuestas, se cambiaron varias cosas en la ceremonia. Estos son algunos de los cambios en la ceremonia de la investidura del templo en 1990. Hubo un ministro protestante que fue conocido como agente de Satanás. Muchos asistentes al templo fueron conversos a la iglesia y todavía tenían buenos sentimientos sobre sus religiones anteriores. Se opusieron a tener al ministro protestante como agente de Satanás, por lo tanto se eliminó. Los mormones no deben revelar lo que sucede en la ceremonia de investidura del templo. Como en la masonería, hay castigos asignados a los que rompen su juramento y revelen aspectos de la ceremonia del templo a los forasteros. Aunque todavía existen las penas, antes de 1990 fueron mostrados gráficamente. Los asistentes hacían pantomima de su propia muerte mediante la simulación de rozar sus gargantas, pecho y abdomen. Estos fueron los mismos castigos usados por los masones en sus ceremonias. Los masones también eliminaron las penas 4 años antes, en 1986. Aunque tanto los masones y los mormones dicen que la muerte y los juramentos eran solamente simbólicos, todavía eran perturbadores de actuar. La ceremonia del templo también incluía los 5 puntos de comunión que los masones tenían en su ceremonia. En el velo del templo, el asistente tuvo que participar en el siguiente rito con el oficiado del velo. Se ponía el interior del pie derecho al lado del pie derecho, rodilla contra rodilla, pecho contra pecho, mano a la espalda y boca a oreja. Muchas mujeres Sud expresaron su malestar en el tacto físico que pasó con los hombres, especialmente con los extranjeros en el templo. Los 5 puntos de comunión no tienen absolutamente nada que ver con la religión. La razón por la que estaban ahí es que la masonería tenía exactamente los mismos 5 puntos de comunión.
Esto fue eliminado en la ceremonia del Templo Sur en 1990, después de haber estado por 150 años. Estos cambios se hicieron sin ninguna explicación. El secreto de la ceremonia del templo es desconcertante. En general, organizaciones honestas no guardan secretos. La ceremonia del templo, considerada sagrada, es incondicionalmente secreto y los miembros son prohibidos de platicar de los detalles de ella fuera del templo, incluso entre ellos mismos. Ya que no se puede hablar de la ceremonia, los miembros nuevos no tienen ni idea de lo que están a punto de experimentar cuando pasan por la investidura del templo. Muchos se sienten incómodos con lo que ven. Esta es otra área en que los líderes mormones no practican el consentimiento pleno e informado para el beneficio de sus miembros. Otro problema es que la primera vez que uno va al templo recibirá un nuevo nombre. Se trata de un nombre de las Escrituras, como Abraham o Sara. El hombre no puede contar a nadie su nuevo nombre, sin embargo la mujer debe decirle la suya a su marido, pero a nadie más. Así que el marido conoce el nombre especial de su esposa, pero ella nunca puede saber el de él. Esto parece un tanto machista, ya que la razón es poco entendida. Inmediatamente después de casarse, la pareja se pone en situación de desigualdad. Curiosamente, en lugar de ser un nombre nuevo y único, cada templo utiliza el mismo nombre para todos los asistentes en un día particular. Hay una lista de nombres proporcionados a los templos para que todos usen los mismos nombres en los mismos días. Esta lista se puede encontrar en Internet y se repite mes tras mes. Pocos miembros santos de los últimos días sienten espiritualmente levantados cuando entran primera vez en el templo para sacar su investidura. Muchos se sienten confundidos, sorprendidos y sin entender su experiencia en lo que se supone que es el lugar más sagrado en la tierra. Muchos miembros esperan aprender a ser mejores personas o cómo emular más a Cristo, pero para su sorpresa la ceremonia del templo no tiene casi nada que ver con Cristo. Brigham Young dijo con respecto al propósito del templo: «Déjenme darles la definición en breve. Su investidura consiste en recibir todas aquellas ordenanzas en la casa del Señor que son necesarias para que, después de haber salido de esta vida, puedan caminar de regreso a la presencia del Padre, pasando a los ángeles centinelas, siendo permitidos darles las palabras claves, los signos y señales pertenecientes al santo sacerdocio, y para ganar su exaltación eterna y pasar de la tierra y el infierno». La mayor parte de la ceremonia del templo se centra en el aprendizaje y en la demostración de los signos, señales y palabras que Brigham Young mencionó. Las señales son apretones especiales y secretos. Los signos son movimientos de las manos. Todos estos son idénticos a los utilizados en las ceremonias masónicas. Brigham Young dijo que el objetivo principal del templo es aprender los signos y señales. Y los signos y señales venían directamente de la masonería. En fin, ¿cómo puede ser que esta ceremonia sea la más divina e importante de Dios cuando los masones inventaron la ceremonia en la Edad Media? El aprendizaje de los signos y señales y luego la perfecta demostración de ellos no es solo un relleno superficial tomado de los masones, es la parte fundamental en la ceremonia de la investidura del templo mormón. ¿Cómo será esto, puesto que todo proviene directamente de masonería? Hay muchos otros problemas con el mormonismo que no podemos abarcar aquí. Por ejemplo, cuando Moroni visitó a José y pasó toda la noche conversando con él en su habitación, ¿por qué no lo mencionaron sus 5 hermanos que dormían en el mismo cuarto? Hay problemas con la pérdida de las 116 páginas del Libro de Mormón, el hecho de que ningún profeta después de Brigham Young ha dicho nada profético, la restauración retroactiva de los sacerdocios, las muchas profecías falladas, la masacre Mountain Meadows, la historia problemática de José Smith, la traducción del libro de la Biblia de José Smith y cuestiones de diezmo y dinero. Falta de evidencias apoyadoras de José Smith es una cosa. Ocuparíamos solo una cierta cantidad de fe para aceptar sus afirmaciones. Sin embargo, no es tanto la falta de las pruebas, sino también la evidencia contradictoria que hace que las afirmaciones de la Iglesia sean tan difíciles de creer. A los miembros no se les enseña claramente la verdadera historia de la Iglesia o los detalles inquietantes de sus inicios. La razón es que muchos de los miembros salen de la Iglesia después de enterarse de esas cosas.
Por esto, los líderes mormones no proporcionarán información completa de los datos reales. Los investigadores de la Iglesia Sud deben estudiar todo perspectivo antes de aceptar la posición de la Iglesia. Deben decidir por sí mismos si los temas son suficientemente importantes para seguir investigando o no. Si usted es miembro actual Sud o está en la investigación de la Iglesia Mormona, le animamos a encontrar respuestas a estos problemas por usted mismo. En la época del Internet ya no hay secretos. Uso del Internet es la forma más sencilla de obtener información sobre el mormonismo. Esta información no es enseñada en la escuela dominical, y la mayoría de los misioneros mormones, líderes locales mormones, incluso presidentes de estaca, simplemente no saben acerca de muchas de estas cuestiones. Así que, aunque animamos a los miembros a preguntar con sus líderes, esté preparado porque probablemente no tendrán respuestas satisfactorias, y a menudo simplemente desechan las dudas de los miembros arrojando la información sin siquiera mirarla. Con demasiada frecuencia acusan al miembro diligente de ser infiel al buscar una excusa para salir de la iglesia para poder cometer algún pecado. También hay muchas salas de chat, grupos de Facebook y páginas de plática imparciales donde la gente discute abiertamente estas cuestiones de la comodidad de sus propios hogares sin temor de repercusiones en la iglesia. Hay muchos sitios web con almacén de información que uno nunca conocerá solo por fuentes de la iglesia. Los sitios de web a favor de la verdad van mucho más al detalle y abarcan muchos temas más de los que hemos presentado aquí. Varios de los sitios críticos son muy bien investigados. Las referencias documentadas se pueden verificar fácilmente y usualmente originan de fuentes a favor del mormonismo. Los sitios más respetados incluyen la página de los Tanner, utlm.org, y la página mormonthink.com. El sitio MormonThink fue hecho originalmente por un grupo de activos santos de los últimos días que cuestionaban la historia enseñada en la iglesia. Gran parte de la información de esta presentación vino de mormonthink.com. La página de enlaces en mormonthink.com contiene enlaces a todos los mejores sitios críticos, así como enlaces a los mejores sitios defensores de la Iglesia Sud, por lo que los lectores pueden ver los mejores argumentos de ambas partes. En español hay mormonesparajesus.com, irr.org y un podcast llamado pesquisasmormonas.com. Sería una cosa que la Iglesia enseñara todas estas cuestiones al inicio, con los miembros prospectivos antes de unirse a la Iglesia, y que continuaran por lo menos en permitir que se discutieran abiertamente en la Iglesia cuando enseñaba la historia de la Iglesia. Pero es otra cosa muy distinta el suprimir la información, editar y filtrar la información que no promueva la fe y crear un ambiente que desalienta la búsqueda de la verdad. Para obtener más información acerca de esta presentación, por favor visítanos en mormonesparajesus.com o moretruthfoundation.com.